Vamos a hablar aquí solo de un texto que hoy en la tarde estábamos revisando. Parece un texto bastante conocido. Libro de Romanos, capítulo 8, versos 16 y 17. Es un versículo, hermano, que lo vamos a tratar de contextualizar o también verlo con el tabernáculo de Moisés. Acordémonos que el capítulo 8 de Romanos está Pablo exclusivamente hablando de la vida del Espíritu en relación con el Espíritu del hombre. Casi hace una relación más que todo Espíritu Santo en su relación con el Espíritu del hombre, que sería, hermano, la mayor de las comuniones que se debe de cultivar. Fíjese que no está hablando de una comunión de una persona con otra persona en el cuerpo, sino está hablando de una persona con otra persona dentro de nuestro cuerpo. Así que es diferente totalmente esa relación. A veces tenemos muy buena relación entre personas con otras personas fuera del cuerpo, pero esta es una relación de una persona con nuestra persona, pero interna, que es quizá la relación que uno a veces descuida. Y como esa relación, hermano, no se mira, a veces ni uno mismo la percibe, ni siquiera uno mismo la advierte, que puede estar hasta rota. Por eso es bueno tal vez estos dos versículos y de ahí ponemos otros pasajes para ilustrarlo con más fuerza. Romanos 8, 16, 18 dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio? Da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si alcanzamos el testimonio, parafraseando, de que somos hijos de Dios, si Él ya nos da ese testimonio, entonces, y si somos hijos, dice, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, ese verso obviamente habría que considerarlo, hermano, con todo el capítulo 8, donde está hablando básicamente el apóstol Pablo de la adopción. ¿Cómo nos adopta Dios espiritualmente? Seguimos en el pensamiento de que no es una adopción que comienza en el cuerpo, sino es una adopción que comienza en el espíritu. Para esto es bueno siempre tal vez visualizar cómo es una adopción de un niño en términos naturales. Si usted se da cuenta, hay familias o a veces no permite el Señor que en un matrimonio lleguen los niños, por X razón. Tal vez no nos vamos a meter ahí, pero hay razones a veces por las cuales creen los estudiosos que las mujeres no quedan embarazadas. Algún día habría que estudiar eso. Obviamente el que abre la matriz y el que la cierra es Dios, por lo que sucedió con Abraham. Y es bien interesante también, hermano, que hay matrices que se abren en el altar y hay matrices que se abren a través de la oración. Pero como le digo, tal vez habría que estudiarlo detenidamente. Ahora, cuando se habla de adoptar niños, es evidente que la persona que va a adoptar tiene que conocer de alguna manera un poquito más a profundidad cómo es ese proceso de adopción.
no solo lo legal, sino lo biológico. Por ejemplo, hermano, en estos días hay un divorcio entre la biología y la sociología. Se están quejando, hermano, los biólogos, por ejemplo, de las universidades, se están quejando del gran divorcio que hay entre las ciencias sociales y la biología. En el sentido de que le están dando más importancia, no le están dando importancia, hermano, al origen de las personas. No le están dando importancia a toda la parte de cómo el hombre realmente es creado biológicamente, sino se están trasladando conceptos sociales que están golpeando a las entidades educativas, al punto de que hay, hermano, biólogos que creen que hay universidades que están totalmente ya perdidas. Imagínense el concepto que dan, que ya es difícil que hayan cambios, al menos en un periodo de tiempo, y que va a dominar mucho la ciencia social, el concepto que las personas tengan, y se va a tratar de anular mucho la biología. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, la Biblia, su mensaje, uno de sus mensajes más profundos es cómo el hombre fue creado, cómo se reproduce, cómo está formado, y que no está formado solo biológicamente, sino tiene incrustaciones de tipo espiritual. Que eso tal vez en los años nosotros vamos recogiendo algunos conceptos, pero la idea es que cuando una persona va a adoptar a otra persona, pues lógicamente tiene que enterarse de cuál es el origen biológico, genético de la persona que va a adoptar como niño o como hijo. No quisiera entrar mucho a eso, hermanos, sino solamente para decir pues que aquí no estamos hablando de una adopción biológica, sino estamos hablando de una adopción puramente espiritual, que comienza con un engendramiento espiritual y que lógicamente va a terminar con una transformación corporal. Por eso es interesante. Todo el capítulo 8 está hablando entonces de la adopción, de cómo los gentiles no tenían pactos, no tenían relación con un Dios que ahora nos atrevemos hasta a decirle papito. Ahora podemos tratarlo con tanta familiaridad. Y totalmente, hermano, anula todo el ritualismo, vamos a decir, todo el ritualismo antiguo testamentario que tiene que ver con las obras de la ley, con todo lo que se hacía en el tabernáculo. Eso nada más sirve como una figura para nosotros entender parte de lo que tal vez queremos explicar. Y hay una palabra que cuando se está hablando, hermano, en Romanos 8, 16, 17, hay una palabra que yo la estaba medio revisando en el diccionario. A ver si la encuentro por acá. Esa palabra es un prefijo. Vamos a ver si la localizo por acá. Usted me tiene paciencia. Sí. Perdón, no es un prefijo, sino es un pronombre reflexivo, según dice el diccionario. Cuando dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, esa palabra espíritu dando testimonio a nuestro espíritu utiliza un pronombre reflexivo. Ese pronombre reflexivo, que trae ahí su connotación hebrea, pero no lo vamos a poner, significa para sí mismo o de sí mismo. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo ahí cuando está hablando de que
el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Ahora, esa parte, hermano, tiene que ver con el trabajo que el Espíritu Santo debería de llegar a hacer con un espíritu que se mantiene en comunión con Él. ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque, hermano, esto está por encima, digamos, de sueños. Si nosotros tenemos visiones, somos muy dados a ser bendecidos con sueños y visiones, o dones, o ministerio. Eso, digamos, tiene que estar fundamentado en el testimonio de Dios. Por eso es que para los hebreos el tabernáculo y la parte más importante era lo que estaba hasta el fondo, lo que estaba bien guardado, que era el arca del testimonio. Entonces quiere decir, hermano, que dones, sueños, profecías, todo lo que es un adorno para la iglesia tiene que estar sustentado por el testimonio de Dios. Eso es superior a cualquier otra cosa. Quiere decir, hermano, que cuando una persona ejerce un don, ejerce un ministerio, debe de exponerse al testimonio del Espíritu, que es guardado en la congregación por los que tienen comunión con el Espíritu. No todos guardan el testimonio en ese sentido. Por eso tal vez es algo que hay que revisarlo. Y decíamos, podemos estar nosotros aquí sentados y platicarnos y relacionarnos, pero lo que sí tenemos que guardar es nuestro testimonio de relación con el Espíritu Santo. Eso lo tenemos que cultivar. Y precisamente de eso quisiéramos nada más dejar algunos versículos. Entonces, ese pronombre reflexivo que es muy utilizado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando se estudia esa palabra, denota una vida muy elevada. No es una vida tan común. Es una vida más elevada que el que tiene dones. Esto quisiera yo, hermano, seguirlo remachando y que usted lo guarde. Porque a veces, hermano, creemos que la gente que tiene dones, a veces creemos que eso es sinónimo de ser espiritual. Y a veces los dones son adornos, pero no es sinónimo de ser espiritual. A veces es más espiritual una persona que no maneja dones, a veces. Debería de conjugarse todo eso. De tal manera que, hermano, desde que comenzó el movimiento pentecostal o pentecostés, usted se ha fijado que somos muy dados más a darle importancia a veces a los carismas y no al fruto de las personas, a la conducta de las personas, a la conducta de la iglesia. Entonces, esa parte es bueno revisarla. Y el don no me estoy refiriendo, hermano, solo al don de profecía, al don de ciencia o al don de discernimiento de espíritus, al don de lengua, a los que habla Pablo en Corintios, sino nos estamos refiriendo, hermano, a todos los dones, a los dones de servicio, a un don dentro de un área de alabanza, a un don que es de enseñanza, a un don ministerial. Tiene que ser guardado el testimonio de Dios para que, hermano, verdaderamente pueda mantenerse el mover de Dios, el avivamiento, el fluir del Espíritu Santo. Entonces, cuando se estudia esa palabra, lo que denota es una vida espiritual muy elevada. Ya que eso nos da a entender, y eso se nos da a entender mucho, hermano, figurativamente en la vida de testimonio interno que el creyente en Dios puede alcanzar, pero en sí mismo. Por eso vuelvo a insistir. En el antiguo tiempo, hermano, se necesitaban testigos presenciales de un hecho. Cuando se iba a juzgar a alguien por alguna situación muy delicada, nunca se juzgaba solo a través de una persona. Se utilizaban los tribunales
Y todo constaba, hermano, a través del testimonio de 2 o de 3 personas para que fuera real. Porque en eso, hermano, hasta se jugaba alguien la vida. Y eso es una representación también de lo interno, para que el movimiento del Espíritu Santo vaya enraizándose y vaya siendo más claro. Tiene que ser 1, 2 o 3 veces que Dios hable, incluso hasta por distintas personas. Si es un sueño, usted no puede recibir un sueño solo de una persona. A veces, hermano, los sueños se concatenan. Dios da a tres personas, les da la misma voz. Eso sí es más serio. O si es algo repetitivo y es lo mismo, eso ya es más serio. ¿Por qué le estoy hablando de esto, hermano? Porque la iglesia a veces descuida esos detalles. Y por eso, hermano, es que a veces hay gente que se equivoca o hasta hay manipulaciones con los dones. Entonces, la vida de testimonio interno que el creyente en Dios puede alcanzar, tiene que ser alcanzado en sí mismo. Si alguien viene y le da una palabra a usted, usted tiene el Espíritu. Y usted puede decir, no, lo que me estás dando, lo que usted me está dando, fíjese que yo no tengo testimonio. Si es que guarda el testimonio de Dios. No es solamente, hermano, de que a alguien le habló Dios y usted le va a trasladar, yo le voy a traer la palabra a alguien. No, tiene que existir el amén. Es una relación, pero eso se va a alcanzar, no olvides, si yo tengo comunión con la otra persona que es la que da testimonio a mi espíritu, de que consta una verdad. Por eso es interesante esto. La vida de testimonio interno que el creyente en Dios, alguien que no tiene comunicación con Dios, que no tiene vida con Dios, no puede guardar el testimonio de Dios. Puede ser confundido. Imagínense, hermano, el movimiento del anticristo del cual se habla en Tesalonicenses es un movimiento sobrenatural. Según lo narra Pablo, es un movimiento, hermano, de señales extraordinarias. Y no solamente trae señales, sino trae doctrina. No solamente trae doctrina, trae visiones. Es decir, es un movimiento de engaño tan fuerte, hermano, que el que no tenga comunión con Dios, o mejor metámonos nosotros dentro de eso, si no nos metemos a buscar al Señor, si no tenemos comunión con el Santo Espíritu de Dios, corremos el riesgo de ser engañados. Y corremos el riesgo también, hermano, de engañar nosotros a otro. Porque para esto no hay corona. La vida de testimonio interna que el creyente en Dios puede alcanzar en sí mismo. Este testimonio es comunicado como el sentir. Fíjese que voy a poner esa palabra, el sentir y el impulso del Espíritu Santo dado a nuestro espíritu. Yo me pongo a pensar, hermano, siempre se ha hablado, ¿cómo pudo moverse Simeón e irse al templo y acertar? ¿Cómo pudo él, hermano, obedecer la voz que le dijo, vete hoy al templo porque ahí está el Mesías, ahí está lo que tú tanto has estado esperando? Pero si usted es cuidadoso, ahí dice que le fue revelado por el Espíritu. Ahora, la revelación, hermano, ¿será que trabaja solo con los sentidos naturales? Yo le hago preguntas y me las hago a mí. Es decir, ¿será que la revelación tiene que ver solamente con que le corren velos a uno para que con los ojos naturales usted pueda ver lo que otros no miran? Puede ser. Pero también tiene que ver con el hecho de que nuestro espíritu puede estar velado. Puede no tener, hermano, el entendimiento que tiene que tener. Por eso seguiremos nosotros, hermano, dejando voz
dejándole alguna voz y adoptando y no olvidando que la devoción es dejar que nuestra alma y nuestro espíritu tengan libertad en Dios. Que nuestro espíritu, hermano, tenga una relación con el Espíritu Santo de Dios. Si eso lo logramos nosotros percibir, o Dios en su misericordia nos lo va revelando, entonces vamos a tener una concepción más clara de quién es el Espíritu Santo. Y usted no va a depender en cierta medida de las exterioridades como prioridad, sino va a depender de su relación con el Espíritu Santo de Dios que habita dentro de nosotros. Si Él a usted lo visita en su hogar o en un lugar específico, pero usted, por eso es tan maravillosa esta edad que estamos viviendo, porque si mantenemos comunión con el Señor, usted puede ir en un vehículo, puede ir en su vehículo y puede ir perfectamente gozándose en Dios. Usted puede estar, hermano, aparentemente haciendo tareas externas que no tienen que ver con levantar las manos ni sacudirlas, y estar contemplando y disfrutando de la presencia de Dios. Por eso es tal vez esta parte tan interesante. Y hermano, también a veces se toma como espiritual a alguien que tiene largo tiempo orando o cantando. Pero Dios a veces necesita 5 minutos para tocar nuestro espíritu. A veces para quebrantar nuestro espíritu. Para hermano, hacer que nosotros podamos percibir. ¿Se puede usted imaginar, hermano, qué es acercarnos al ser en donde no existe el pecado? ¿Qué será, hermano, acercarnos a una persona que traslada santidad? Es decir, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, usted y yo o cualquier persona, hermano, es muy difícil que uno no se vea. Si el Santo Espíritu realmente se está acercando a una persona, se está manifestando, es muy difícil que esa persona diga que no tiene algo que arreglar en su vida. Porque no se está acercando a alguien que tiene contaminación y que tiene mancha, sino se está acercando el que no tiene pecado. Y por ende va a traer una consecuencia en nosotros. Por eso, hermano amado, no hay verdadero avivamiento si no se deja que el Espíritu Santo de Dios realmente visite nuestra vida. Una persona es redarguida, una persona es liberada, una persona es trabajada, y para el Espíritu Santo de Dios no hay nada difícil, nada imposible. ¿Se puede usted imaginar la potencia de Dios a través de su Espíritu? No hay nadie que resista. Por eso tal vez hay que hacer ese énfasis. Dice, ese testimonio, por eso es una vida muy elevada, porque al final trabaja impulsándonos. Esteban o Simeón dice que le revelaron, le quitaron el velo, le trajeron convicción a su espíritu que tenía que ir a un lugar. Lo movieron, pero no movieron su cuerpo nada más, sino lo movieron de adentro hacia afuera. Dice que él sintió, hermano, la fuerza, el impulso. Hay versiones que dicen que sintió el impulso de ir al templo. Por eso dice ahí, y no solamente sentir, sino el impulso. Le movieron todo el cuerpo, porque el Espíritu estaba sobre él. Entonces, para completar la idea, dice, este testimonio es comunicado como un sentir y el impulso del Espíritu Santo dado, pero a nuestro espíritu.
Por eso una persona que no ha nacido de nuevo, ¿cómo puede pedírsele, por ejemplo, aspectos espirituales si está muerto? Decía el pastor nuestro, no se le puede pedir peras al olmo, no se le puede pedir a alguien que se arrepienta de sus pecados si está muerto en su interior. Y si está como muerto, es decir, si está contristado, es lo mismo. Tendría Dios, hermano, tiene Dios que despertar nuestro espíritu, despertar el espíritu de una persona. Acuérdese, en los días de Ageo, hermano, para que comenzaran a reconstruir la casa de Dios, tuvieron que despertar el espíritu de Zorobabel, tuvieron que despertar el espíritu del pueblo, tuvo que haber un trabajo originalmente en el espíritu de las personas. Y es increíble, pero en el caminar corremos el riesgo de que nuestro espíritu se duerma, se contriste, se apague. Que Dios despierte nuestro espíritu en estos días. Esto, hermano, este diálogo de sentimientos e impulsos es el resultado de la culminación de una vida, fíjese, es el resultado o la culminación del sometimiento al Espíritu. Llegar a alcanzar el testimonio no es de la noche a la mañana. Por eso estaba ubicado el cajoncito, hermano, estaba ubicado hacia adentro. Entonces eso no se alcanza de la noche a la mañana, eso lo alcanzan los maduros. Los que tienen, hermano, como le dijera yo, tienen la facultad de someterse. Voy a volver a leerlo. Es el diálogo, fíjese que es un diálogo de sentimientos, impulsos. Es el resultado y la culminación de una vida de sometimiento al señorío del Espíritu Santo. Al apóstol Pedro el Señor le dijo: ahora que eres joven, te vistes como quieres, dice una versión. Ahora que estás joven, te vistes como quieres, pero cuando seas maduro, otro te vestirá, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Entonces, esa vida de testimonio hay que seguirla cultivando. Usted mismo puede evaluar su vida espiritual. Cultivemos eso, hermano. ¿Por qué? Porque ese es el seguro para nosotros, dentro y fuera de la iglesia. Necesitamos, digamos, tener el testimonio dentro de la iglesia para, hermano, pelear nuestras batallas fuera de la iglesia. Si usted y yo tenemos el testimonio del Espíritu, van a querer seducirlo movimientos, van a querer seducirlo cosas, van a quererlo sacar de la vida espiritual, pero si usted tiene guardado el testimonio de Dios, no va a ser fácil que lo muevan. Eso es necesario. Imagínese, hermano, que si traemos a la mente el pasaje que dice que hay días en donde habrá comezón de oír. La comezón de oír quiere decir que uno va a un lugar, oye, y no le parece, va a otro lugar, oye, y no le parece, va y nada le parece, porque solo es algo que tengo en el oído, pero que no me satisface. Y lo tremendo, hermano, es que el que tiene comezón de oír recorre lugares, va de un lugar a otro y, hermano, no se establece. Y eso se está dando ya. Y no afecta solo el oído, afecta también el gusto. Comienza, hermano, el problema que se va atrofiando el oído y después ya no se le siente sabor a lo que se le está dando. Si es que hay atrofiamiento espiritual en ese sentido. Entonces, necesario más o menos tener la idea de que guardar el testimonio no es tan simple como mucha gente cree. No es guardar solamente el testimonio de vida, de conducta. Esa sería la consecuencia. Sino es, insisto, la comunión muy íntima que se tiene con ese ser
que con facilidad se contrista. Y que, hermano, tiene que ver mucho, no tanto con lo que hacemos frente a las personas que nos miran, porque cuando nosotros estamos con la gente que nos mira, generalmente nos retraemos, no hacemos lo que realmente hacemos cuando no nos están viendo. Es interesante, hermano, que el único que sabe, mire, lo que sucede realmente en nuestra vida es el que está dentro de nosotros. Uno cambia cuando va a estar, mire, yo lo he visto, o mejor me voy a poner, cuando a mí me tocaba hablar con mi pastor, cambiaba hasta de hablado. Cuando me tocaba, me preparaba y cambiaba mi manera de ser, pero hermano, en la calle uno es otro. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque, hermano, esa parte es la que hay que guardar. Esa es la verdadera vida de intimidad con Dios. Y eso es lo que realmente hace que nuestros sentidos estén despiertos frente a toda esa operación de engaño que se está dando en el mundo. Entonces, eso no es algo que se consigue, sino eso es una corona. La palabra coronar puede estar expresada en la culminación, puede estar expresando la culminación o la terminación de algo. No se le puede pedir el testimonio del Espíritu, hermano, a un neófito. Por eso no se puede poner a servir a gente neófita que no sabe ni siquiera cuál es el testimonio del Espíritu o cómo lo da el Espíritu Santo. Para ministrar a una persona, hermano, si a usted el Espíritu Santo de Dios le indica que vaya a orar por una persona, usted tiene que tener el testimonio. Y si le va a dar palabra, con mayor razón. Tiene que tener atestiguado en su ser que lo que está hablando no son los deseos de Chepita, sino que usted es un canal nada más, que su suficiencia proviene de arriba, que Dios lo va a usar por misericordia, que Dios lo va a usar galardonándolo porque usted y yo nos atrevemos a tener comunión con el que no se ve, con el que no. Fíjese, hermano, que el Espíritu Santo de Dios a veces es tan imperceptible, a veces. Entonces, esa palabra coronar, ¿por qué la pongo? Porque es como el final de todo un trabajo que Él va haciendo en la vida nuestra. La palabra coronar puede estar expresando la culminación o la terminación de algo. En el tabernáculo fíjese, aquí poco se lleva al profeta Moisés, porque no se habla de Moisés como profeta, y él dijo: profeta como yo les levantará Dios. Es decir, que él traía, hermano, la palabra audible, y Moisés tenía la facultad, hermano, de oír las instrucciones de Dios para trasladárselas al pueblo. Entonces, el tabernáculo del profeta Moisés, donde Dios se hace entender por figuras y simbología. En ese tabernáculo, hermano, comenzó a ser introducido para los hebreos, y Dios se hacía entender figurativamente para los que estaban externamente. Moisés hablaba cara a cara con el Señor, pero todos lo que veían eran figuras y rituales. Incluso eran cosas que eran palpables, pues. Pero habían 3 muebles que estaban coronados. Uno era la mesa de los panes de la proposición. Esa palabra corona, cornisa, moldura, era algo que rodeaba la mesa. Y en esa mesa se ponían los panes de la proposición. ¿Qué es comerse el pan de la proposición? Es asimilar por la palabra el plan que Dios tiene para su vida. ¿Qué se propuso hacer Dios con usted y conmigo?
Usted como padre de familia puede tener planes para sus hijos. Fíjese que uno de mis hijos, teniendo 12 años, una mañana se levantó y me dijo: papá, yo tuve un sueño, me dijo. ¿Y qué soñaste? Fíjese que soñé, papá, que yo le estaba firmando a usted un contrato en donde yo tenía que ser arquitecto, me dijo. Ah, qué bueno. Fíjese, 12 años. Y yo dije, bueno, entonces a vos ya te dijeron qué tenés que hacer. Imagínese que se hubiera puesto a estudiar medicina. Hoy es arquitecto. Pero ¿quién no vive así de fácil? Y a la mitad de la carrera estaba ya claudicando, porque él dijo que ya era mucho tiempo el que estaba en la universidad y que le daba vergüenza porque era una carrera bien complicada y que no sé qué. Entonces yo me recuerdo, hermano, que me paré y le dije: mira, lo único que te puedo decir es que vos tenés un Dios que te va a sostener. Y lo otro que te voy a decir es que vos vas a estar entrando ahí en esa puerta y yo voy a estar esperándote aquí y vos me vas a estar diciendo a mí: ya terminé mi carrera, papá. Mejor persevera. Y el día que me fue a decir que había cerrado cursos, hermano, me fui a parar ahí donde le dije que me iba a parar. Y tal vez ni se acordaba, él entró y le dije: ¿te acordás de esto? Sí, hoy se está cumpliendo esa palabra. ¿Por qué le cuento ese testimonio? Porque, hermano, hay un plan de Dios para nuestra vida. Dios todo lo tiene planificado. Lo que pasa, hermano, es que en la vida a uno lo llevan y lo traen. ¿Por qué es tan importante lo que estamos hablando? Porque usted ya le preguntó realmente al Señor ¿para qué lo trajo a esta tierra? Bueno, hermano, yo estaba hace días orando y le decía: Señor, ¿será que ya estoy terminando mi carrera o será que me falta? ¿Será, Señor, que todavía tengo que hacer algunas cosas o qué será? Y hermano, la cosa es seria. Pero ya nosotros ya vamos para afuera. Dichosos los que tienen 22 años. Dichosos los que tienen 23 años. Dichosos a los que el Señor los alcanzó jovencitos. Dichosos si verdaderamente están cultivando una vida de relación y de comunión con el Espíritu Santo, porque, hermano, está asegurado su futuro. Tienen un canal donde ir a consultar, tienen un canal donde ir a preguntar. Hermano, ¿por qué dice la Biblia ahí que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu? Primero, de que no somos hijos de doña Panchita. Con el respeto. ¿Somos hijos de quién? Somos hijos del Dios Todopoderoso. Aunque no lo crean, aunque uno mismo lo dude, la Biblia dice que somos hijos de Dios y que Él nos adoptó por el puro afecto de su voluntad. Y si somos hijos, somos herederos de Dios. Pero dice, somos herederos de Dios si entendemos que tenemos que coheredar con el Hijo. Si no lo podemos hacer a Él a la par, no lo podemos quitar. Realmente el heredero es Cristo. Él nos comparte la herencia. Ahora, hermano amado, de esto ya se ha hablado mucho, pero quiere decir entonces que su futuro está asegurado. Está pagado todo. Esa casa que usted dice que debe, ni se preocupe, esa ya está pagada. Ay, hermano, bueno, depende. Si usted fue guiado y oyó la voz. Es que, hermano, a veces vamos a hacer nosotros las cosas, pero no era lo que Dios dice que teníamos que hacer. Por eso yo me quedo con esta palabra tan sencillita, porque le voy a decir algo: movimientos ministeriales, viajes, cualquier cosa. No hagamos lo que nosotros queremos, hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y si usted hace lo que Dios dice que tiene que hacer,
hermano, usted va con chequera a donde va y va con armadura contra ataques. Y puede, hermano, acercársele el diablo y puede el diablo asustarlo y puede decirle lo que quiera, pero como usted no va solo, sino va bajo el plan de Dios y va bajo el poder de Dios y lleva asesoría legal, no tan fácilmente lo engañan. No lo veo usted emocionado, hermano. Usted quiere seguir siendo hijo de la tierra. Yo no quiero, hermano. Mire, aunque todo trasudo como me mira, pero yo quiero un día despertar a la imagen y semejanza de Dios. Yo quiero un día que se vea algo de la vida de Dios en nosotros. Por eso es importante, porque ahí dice, mire, hermano, 3 muebles. Entonces el mueblecito, la mesa de los panes de la proposición, propuesta eterna, eso había que comérselo. Pero, hermano, el plan de Dios, vamos a decir, Él lo introduce dentro de su palabra. Por eso usted no puede nada más oír a alguien que llega, hermano, Dios me dio palabra para usted y me dijo esto. ¿Estará en la palabra? Porque Dios no va a respaldar la voz de los hombres, Dios va a respaldar su palabra a través de los hombres. Por eso mucha gente se equivoca. Y no crea, hermano, todos nos hemos equivocado. Y siendo honestos, dando y recibiendo. Porque, hermano, uno a veces solo, no, hermano, yo cuando hablo soy certero. Ya está mintiendo. No, porque Dios es bueno, es que no nos ha consumido Dios. Porque Dios es bueno, es que nos corrige la plana. Porque Dios es bueno, es que nos da nuestros parámetros para que sigamos caminando. Entonces, la mesa de los panes de la proposición tenía corona. Comámonos el pan en donde está el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Según Pablo, hablándole a los tesalonicenses, dice, porque el propósito de Dios es que vivan una vida de libertinaje. Así dice. Sí, porque el propósito de Dios es vuestra santificación. Esa es otra cosa. Así que el propósito de Dios, hermano, Cristo no vino a la tierra para venir a engendrar hijos pecadores. Él vino a la tierra para enseñarnos cómo vencer el pecado. Y esa es una lucha que vamos a tener hasta el último día de nuestra vida. Que nadie venga a decir, yo, hermano, viera que soy bien santo. No. Ahí está el pecado a la puerta. Ahí está haciendo sus ofertas. Pero poderoso es Dios para guardar a sus hijos si nos sometemos al propósito y al plan de Dios. Entonces, la mesa de los panes es la palabra que nutre, que trae. Ahí adentro, hermano, está el plan de Dios para nuestra vida. Y ese propósito no es humano. Se puede imaginar, analicémoslo de esa manera. Dios se sentó a planificar, hermano, si planifican los hombres su familia, ¿cómo no va a planificar Dios su familia? Dijo, bueno, yo con fulano de tal me he propuesto hacer esto. El tema es, ¿irá a aguantar el trabajo? ¿Irá a aguantar el trato? ¿Irá a aguantar el proceso para que dé la estatura o no? ¿Se irá a someter a la persona que no obliga, que no impone, sino sugiere? Porque la persona del Espíritu Santo, hermano, no impone, no, como le dijera, no es como los humanos, pues Él habla y si uno no le hace caso, le habla el otro día. Y si uno no le hace caso, le habla otro día. Ya le habla un poquito más de lejos. Y si no le hace caso, pues le habla un poquito más de lejos.
Y si no hace caso, se sienta a esperar y dice, a ver, ¿cuándo quiere oír? Y si no, pues dice, mejor me callo. La mesa de los panes de la proposición, eso es cuando nos comemos el pan que nos enseña el plan perfecto de Dios. Ese estaba coronado. Eso nada más lo traigo, hermano, a colación, porque a veces el testimonio de Dios se ve como algo muy común y corriente, y esa es una de las partes más elevadas de la iglesia. El altar del incienso era de oro, también estaba coronado. Es cuando aceptamos que para servir hay que hacer verdadera devoción. La palabra adoración, fíjense, toda la vida hemos dicho que el altar de oro del incienso, donde salía el humo, hermano, del incienso aromático, es la alabanza. No, es el servicio. Es el servicio. Entonces, el incienso es cuando aceptamos que para servir hay que hacer devoción, para llegar a dar una vida espiritual, para llegar a dar, hermano, la medida y nosotros tengamos que darle al que tiene necesidad. Si es servicio, soy yo el que voy a dar mi vida para que otro sea beneficiado. Pero voy a tener que estar en el altar disfrutando a Dios. Que Dios nos vuelva a dar esa vida. Tenemos que reconocer, hermano, los que servimos nos deleitamos todavía en Dios. ¿Usted se deleita en Dios? Usted que toca instrumentos tan preciosos, cómo se oye, tan lindo. Pero hermano, sin el amor de Dios, sin instrumento, ¿usted se deleita en Dios? ¿Sí? Usted podría decir, Señor, a mí si me quitan un día el acordeón, yo me quedo con tu presencia. No me interesa esto, me interesa esa presencia, ese quebrantamiento, ese deleite que hay. Eso sería algo maravilloso. Por eso, hermano, volvamos siempre, esto es como que usted hubiera entrado a la cocina de su casa y le pregunta a su esposa, mujer, ¿qué hay para comer? Y ella le dice, lo de siempre. Frijoles, queso y tamalitos. ¿Qué les traje yo hoy a ustedes? Frijoles, queso y tamalitos. Tal vez alcanza para un poquito de cafecito, ahí se lo ajustamos. No es grandes revelaciones. Pero si salimos con deseo de orar mañana, si salimos con el deseo de ser quebrantados, si salimos, hermano, con el anhelo de sentir la presencia de Dios por su Espíritu Santo, llenamos nuestro objetivo el día de hoy. Es cuando aceptamos que para servir hay que hacer devoción. Y la devoción, hermano, es que usted tiene que dar su vida en el altar y yo tenemos que dar nuestra vida en el altar. No oramos para tener respaldo de Dios, sino oramos, Él va a hacer su obra con nosotros y sin nosotros Él seguirá haciendo su obra. Seguro, hermano, apóstoles van y apóstoles vienen. Profetas van, profetas vienen. Pastores van, pastores vienen. El único que permanece es Dios. El único que permanece es el Santo Espíritu de Dios. Entonces quedémonos nosotros con el que permanece. ¿Tiene usted, hermano, servicio en Dios? ¿Tiene devoción?
Es usted, hermano, y esto es así, a mí no me pueden decir, es usted de los que se quebrantan en Dios, los que sienten el dolor, pero porque ya no sienten la presencia de Dios. Puede usted decir: Señor, verdaderamente yo soy un ladrillo hasta estos días. No hay nada que me conmueva. Algo me pasó, algo, se me trabaron las carretas en el camino. Pero Dios es poderoso y puede quebrar nuestro vaso, puede quebrantar nuestra vida. Dice, esa otra parte estaba coronada. El propiciatorio, hermano, estaba coronado, que es donde estaba guardado el maná. Pero mire, estos detalles tal vez usted los había visto. Dice, el propósito, el propiciatorio o la tapa sagrada del recipiente que contenía los elementos de vida eterna. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no se arruinaban lo que estaba dentro de la urna? Déjenme entenderlo, o déjenme trasladarlo, déjenme imaginarlo espiritualmente. Dentro de esa urna, ahí adentro, había otra vida. Estaba la vida eterna. Y dentro de esa vida, dentro de esa urna, hermano, Moisés colocó una roca inerte, pero ¿sabe qué? Esculpida por una palabra viva. Ahí estaba una roca que, imagínese usted, no la cortaron. Yo no sé, hermano, cómo harían para hacer las tablas. Ha de haber sido, hermano, el poder de Dios como rayo láser que agarró, hermano, y cortó la roca. Como cuando, hermano, ¿sabe por qué es importante esto? Porque ahí está hablando también, en cierta medida, como la progresión de cómo lo va llevando el Señor a uno para llegar a guardar el testimonio. Primero lo arranca de la dureza. Primero, hermano, le trabaja a uno toda esa cáscara, toda esa roca dura que se le formó a uno en el mundo, o que el mundo le forma. Porque fíjese, acababan de salir de Egipto, se sube Moisés al monte Sinaí y el Padre Eterno, hermano, saca poder para cortar la roca, la piedra inerte. Pero esa piedra se hizo viva porque estaba impregnada por la palabra que quebranta. Su corazón y mi corazón puede ser una roca. El pecado del mundo, la vanagloria de la vida del mundo endurece. A mí me decía una persona, hermano, que fue a cierto lugar hace días y me dice: de veras que aquí todos están endemoniados. Hablando de la gente socialmente. Mire, hermano, yo una vez fui a Los Ángeles, California, y íbamos con mi hijo y nos paramos en un lugar. De repente yo comencé a ver que venía un hombre, hermano, que mire, se hacía así y se fue a parar enfrente y comenzó, hermano, a gritar y se me quedaba viendo y, hermano, se regresaba, pero no me quitaba la mirada. Yo sabía quién era. Íbamos con una hermana muy linda que acaba de partir a la presencia del Señor, y ella nos llevaba a hacer unas compras, y la hermana nada más se puso atrás y me dijo: hermano Ángel, ya se fijó al hombre. No se preocupe, le dije yo, aquí agarrémonos de la mano si quiere con Angelito y nos ponemos a reprender y amarrar al diablo. Pero, hermano, mire, brincaba el hombre. Y eso no ha sido solo una vez, porque en el mundo se le endurece el corazón a la gente. Pero la palabra es poderosa para quebrantar nuestro corazón, hermano. Por eso yo puse acá una vida. Uno le da vida a la roca inerte. Lo que le da vida a la roca inerte o a la dureza del corazón del hombre es la palabra que sale de la boca de Dios. Usted oiga palabra, la entienda o no la entienda. Usted oiga palabra. Y oiga palabra, y oiga palabra, hasta que un día, hermano, la palabra se haga vida y quebrante nuestro corazón.
Si la palabra al final de cuentas acaso dice que es con la mente, no, la mente es lo que tiene que derribar y tiene que trabajar el Señor. Es que llegue la palabra al corazón. Entonces representa la dureza con que salió Israel de Egipto. Pero hermano, poderosa es la palabra para cambiar la vida de la gente. ¿Usted quiere ser libre, hermano? Yo quiero seguir siendo libre. ¿Usted quiere ser libre? Ame la palabra y oiga la palabra. Bombardee su mente con la palabra de Dios. Dice, el maná, fíjese que el maná es tipo de la incorruptibilidad caminando en el desierto. Es, hermano, la única forma de transitar en el desierto sin ver corrupción, que es el mundo también, porque ahí es donde les dieron maná, pero en cierta medida, dice, el maná es incorruptible. Pero el maná, hermano, estaba metido en la urna. Por eso yo nada más estoy diciendo, primero me imagino que agarró Moisés las tablas y las colocó. Después agarró el maná, que era lo que les había servido para no corromperse, para no ver destrucción, aunque hermano, muchos fueron eliminados, lógicamente. Pero dice, da vida en el desierto donde no se puede florecer. Ahí no se puede florecer en nada. Para poder, dice, alimentarnos espiritualmente, solo el maná los hizo transitar en el desierto. Ellos no podían, hermano, ir al desierto y abrir un suoíto y aquí voy a... Hace ratito me trajeron a mí mi arbolito de durazno. Yo fui a la casa de una hermana muy linda una vez, hermano, a visitarla y le vi en su patio su duraznal y le digo a la hermana, un día regáleme un... Ahí me traían, ya sé dónde voy a sembrar mi duraznal. Pero ahí en el desierto no se podía sembrar. ¿Iba usted con su duraznal? Se le marchita. Ahí lo que lo sostuvo fue lo que salía y brotaba de la boca de Dios. Eso es lo que no lo hace a uno. Mire, hermano, la única forma de no corromperse es tener rema de Dios. La única manera de sobrevivir en un desierto que cada día se va a poner más difícil en la tierra es por el rema de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda rema, del rema de Dios, de la palabra viva. Porque el rema es, me acuerdo yo, se estudió hace muchos años el rema de Dios. Palabra para el momento, para una persona específica, para una circunstancia específica. No es cualquier palabra, es el rema de la palabra, es el poder creativo de la palabra. Lo que pasa es que ellos se acostumbraron a vivir 40 años bajo el rema y lo menospreciaron. Pero hermano, yo aquí he visto milagros con la palabra por años. Entonces, para poder colocar la vara, porque la vara era el tercer elemento. Fíjese que la vara estaba muerta. Y era la vara del sacerdote Aarón, estaba muerta, era un chiribisco. Y todavía, hermano, la tuvieron que poner con las otras varas. Y hermano, solo la vara de Aarón tuvo 5 fases. Fíjese que comenzó a reverdecer. 4, a dar brotes, a tener hojas, dar flores y por último fruto. Y eso eso sucedió en una noche. Hermano, eso tiene que ver con vencer el sueño de la muerte. Eso tiene que ver con el poder de la resurrección.
Eso tiene que ver con que nosotros como servidores de Dios, adoradores de Dios, hijos de Dios, herederos de Dios, no podemos dejar que nuestra herencia se marchite, sino que sea una herencia viva, una herencia que, hermano, brota la vida constantemente y que da fruto. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque, hermano, eso es la tipología de algo que está coronado. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Hay que buscar, hay que tener comunión con el Santo Espíritu de Dios, porque Él tiene planes de bien para su vida. Él tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Uno porque se hace bolas, hermano, y es desobediente. Seamos honestos. ¿Sabe usted por qué uno se traba en el camino? ¿Le quiere que se lo diga? Por desobediente. Por eso, hermano, es que jornadas de 11 días se le convierten en 40 años. Cosas que uno, hermano, las tendría que recibir, hermano, en un tiempo, se le tardan años, pero porque es desobediente. Pero que Dios nos acorte nuestros días, no de vida. Que Dios nos acorte nuestros malos días y que nos alargue los días de vida, para que, hermano, nosotros caminemos no a nuestro paso, sino al paso de Dios. Venga el domingo, hay buenas noticias. Venga el domingo porque hay buenas noticias. Dios es bueno, Dios es fiel. No hay otro como nuestro Dios. Aleluya. Sí, hermano, Dios es bueno. Si nosotros deberíamos de estar danzando, deberíamos de estar brincando, deberíamos diciendo: Señor, gracias porque en medio del desierto tú nos has sustentado, porque nos has puesto mesa con palabra que nos muestra cuál es realmente el propósito para nuestra vida. Usted no va a oír, hermano, aquí que, hermano, es que vas a ir a predicar por todo el mundo, hermano. No, no, no. Al mundo te vas a ir si no encontramos el propósito de Dios. En el mundo podemos parar, hermano, si no aceptamos el plan de Dios. Y ya para los años que tenemos, ya nos queda poco tiempo. No nos entristezcamos, ya nos queda poco tiempo para irnos con el Rey. Yo traía ahí los versículos, hermanos, donde habla de la corona, de la mesa, del altar y del arca, pero déjenme terminar. Dice, entonces, hay que superar, hermano, la prueba, hay que superar la tentación, hay que pelear con el tentador, de eso ya se habló. Es necesario para ser coronados con la corona de vida. Y eso no tiene que ver solamente, hermano, con la transformación del cuerpo. La corona de la vida no tiene que ver solo con la transformación del cuerpo, sino habla de obtener nueva vida a través de la palabra. Habla, hermano, de que una palabra vuelve otra vez a revivirle a usted las esperanzas de algo. Es como que, con el respeto de mis hermanos, y si hay médicos acá, que un médico tenga que decirle: fíjese, hermano, que todos sus exámenes casi, mire, vaya a comprar su caja. Pero hay una contraorden en el camino. Dice: no, me equivoqué. No, lo que usted tiene que comprar es su vehículo, porque una contraorden. Hay buenas noticias para la iglesia, hermano. Hay vida para la iglesia. Hay palabra de vida para su vida. Entonces, por eso es, hermano, que el adversario estaba de tentarnos y estaba de estorbarnos. Es lógico, porque él no quiere que se cumpla el plan de Dios para su vida. Termino. Dice, es necesario para ser coronados con corona de vida.
no solo para obtener una vida incorruptible en el futuro, sino para que constantemente estemos recibiendo el testimonio del Espíritu, de la palabra que sale de la boca de Dios. Y para que podamos conocer, como a David le dijeron, conocerás los senderos, el camino que conduce a la vida. Fíjese que David se murió, pero sí conocía los senderos de la vida. David fue alcanzado en determinado momento, hermano, por el pecado, pero Dios lo arrancó de ahí y lo volvió a poner en el camino de la vida. Sus pecados le sirvieron para volverse un hombre de misericordia. Sus pecados le sirvieron para no ser legalista. El trato a su vida sirvió, hermano, para que la misericordia de Dios fluyera en él. A veces, hermano, los somatones para eso no sirven, ¿verdad? Se da uno su somatón, ahí aparece uno que abraza a todos los pecadores. Sí, porque viene de su somatón. Pero cuando no se somata, anda con el dedo. Pues yo no sé qué tiene programado para usted Dios, si el dedo o el somatón. Yo quisiera mejor ni dedo ni somatón. Yo quisiera vivir de la misericordia de Dios y saber que Él es el que guarda nuestra vida y nos auxilia. Entonces, hermano amado, mire, solo déjeme decirle, David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenaste de gozo en tu presencia. ¿Conoce usted los caminos de la vida, hermano? Sí, cuando alguien le dice, mire, vamos a tal lugar. No, ese es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final, ahí lo está esperando la doña, allá. La muerte. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No lo veo a usted tan emocionado, pero yo sí estoy contento porque Dios es bueno con nosotros, Dios es fiel y Él nos muestra cuál es el camino para la vida. Cuando regresamos a ese texto, hermano, Él está hablando obviamente de que la iglesia debería de alcanzar el testimonio en sí mismo. No tendrían que estarle a usted explicando ciertas cosas. Deberíamos de crecer de tal manera que el testimonio lo tenemos adentro de nuestro corazón. Fíjese, está utilizando el pronombre reflexivo del que hablamos. Dice que solo voy a terminar con esto, ¿qué significa para sí mismo y de sí mismo? De tal manera que está hablando de que hay creyentes que han llegado a conocer y entender que las cosas no son solo por explicación de otras personas, sino el testimonio lo tiene impuesto en sí mismo. No le tienen que agarrar el brazo, hermano, para convencerle de lo que hizo, sino él tiene el testimonio dentro de sí. ¿Por qué? Porque tiene comunión con el Espíritu Santo. Solo termino diciéndole esto, mire hermano, todos los que querían ser discípulos de Cristo les dijo, ustedes van a tener que crecer. ¿Quieren venir a buscar de lo que yo tengo? Van a tener que crecer. Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Quieren ustedes volverse eunucos por causa de la obra de Dios?
Bueno, van a tener que aceptarlo. Porque sabe, ahí dice también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos. Dice, acuérdese, todos los comentaristas hablan de Daniel y que Daniel qué lindo. No, pero algunos creen que Daniel era eunuco. Lo habían mutilado. Algunos creen. Pero dejemos eso. Acuérdese, está hablando, hermano, de la consagración voluntaria. Está hablando de entregarle y rendirse sus áreas sexuales a Dios. Le hago una pregunta así a mujeres y hombres, así bien a rajatabla hoy. ¿Ya le entregó usted sus áreas sexuales a Dios? Nadie, aquí no dijo, nadie dijo amén. ¿De qué está hablando, hermano Ángel? Si yo soy un santo, habría que ver. Que Dios tenga misericordia. Esta sociedad que estamos viviendo ahora está súper sexualizada, hermano. En las universidades, en los trabajos, en todo lugar, hermano, le salen cosas raras a las personas. Pero si tenemos el testimonio de Dios, Dios nos va a ir guardando poco a poquito. Aunque usted no reprenda, aunque usted no grite, usted tiene el testimonio de Dios en su corazón ahí guardado. Nada más. Que Dios nos guarde, que Dios lo guarde en estos días y no deje de venir el domingo. Sí, yo lo iba a decir desde el domingo pasado, pero no estoy hablando ahora sí en broma. Venga el domingo. Porque Dios es fiel. Levantamos nuestra mano y le damos gracias a Dios. Que Él mantenga su santo y precioso Espíritu dentro de nosotros vivo. Que nos muestre en estos días qué quiere hacer con usted y conmigo. Si el Espíritu de Dios, hermano, a usted le da testimonio de algo, le dice, tienes y debes hacer esto, usted está hecho. Si el Espíritu de Dios le da testimonio y le dice qué es lo que Dios quiere hacer con su vida, no lo que los hombres dicen, no lo que los ministros dicen, no lo que la gente manipula, no, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere. Entonces, hermano, Él va a proveer de unción, Él va a proveer de palabra, Él va a proveer de poder, Él va a proveer todo lo que tiene que proveer para que la obra y el propósito de Dios se haga. No seremos como nubes llevados de un lugar para otro, sino usted hará lo que Dios en su misericordia quiere hacer. Estamos viviendo la era del engaño, estamos viviendo la era del manipuleo, estamos viviendo la era tan compleja, hermano, para los jóvenes, para las señoritas, para nosotros los viejos. Y necesitamos guardar el testimonio de Dios. ¿Qué Dios le ha hablado a usted? No qué la gente dice, no qué dice tal fuente, sino qué le ha hablado Dios a usted. Crecemos, hermano, en lo que la gente dice y nos dejamos influenciar por lo que la gente dice. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo de usted? ¿Qué le ha hablado? ¿Qué le ha dicho? ¿Cuándo le habló? ¿Cómo le habló? ¿Por qué le habló? ¿Para qué le habló? Aleluya. ¿Cuál es el poder de la iglesia, hermano? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál era el poder de Israel? Que ellos tenían hasta allá adentro guardada el arca del testimonio. Nadie los podía mover, porque ellos tenían el testimonio de un Dios que hablaba
Tenían el testimonio de un Dios que proveía. Tenían el testimonio de un Dios que hacía dar vida en una noche, que podía cambiar las circunstancias en un momento. Caminaban con eso metido en los huesos. Usted tiene que caminar, hermano, con la realidad, y tenemos que caminar con la realidad de un Dios que no lo trasladaron, hermano, en un movimiento nada más. Él se le reveló a usted en el camino. Él se va a seguir revelando a nuestras vidas. Aleluya. Yo sé, hermano, mire, yo voy a decir algo. Aquí hay gente que tiene profundas necesidades. Como yo, como usted, tenemos profundas necesidades. Pero andamos buscando la voz de los hombres. Busque la voz de los hombres solamente para confirmar lo que ya Dios le dijo. Busque la voz de Dios. Vaya al altar, vaya a buscar, vaya a rogar, vaya a llorar, vaya a clamar, vaya a decir: Señor, si tú no me hablas, yo perezco. Yo necesito tu voz por misericordia. Oh, gracias, Señor. Camine con voz de Dios. Camine con voz de Dios. Muévase con voz de Dios. Si usted tiene voz de Dios, no hay problema. Si no tiene voz de Dios, mejor siéntese a buscarlo. Gracias, gracias. Gracias. Padre, oramos por cada uno de nuestros hermanos. Dejamos esta sugerencia, dejamos esta palabra. Por favor, Señor, que nosotros podamos en estos días buscar lo más grande. Que vayamos, Señor, a lo más profundo, Señor. Que no nos quedemos en los atrios, que no nos quedemos en el lugar santo. Que busquemos algo más profundo en el conocimiento de tu palabra, en el mover de tu Espíritu Santo. Perdónanos, perdónanos, porque hemos sido superficiales. Perdónanos, perdónanos, Señor, por favor, ayúdanos. Señor, gracias. Yo bendigo a mis hermanos. Fortalece sus vidas, guarda sus corazones, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu Espíritu,
de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Haz en mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Opera Jesús por tu espíritu. Opera Jesús por tu espíritu. Gracias.